Cuando un niño nace en un hogar cristiano, crece, ya es adolescente, para bautizarse en el nombre de Jesús, él primero tiene que arrepentirse, o ya por haber nacido en un hogar cristiano no es necesario que se arrepienta para bautizarse. Le pregunto porque a veces uno ve que se bautizan, pero uno no ve que en la iglesia se diga que dio paso de arrepentimiento. Bueno, hay varias cosas que hay que analizar ahí. La primera, la salvación no es una herencia. ¿Está claro? Uh-huh. La salvación, a diferencia de todas las religiones del mundo, se da porque Dios hace un milagro en el individuo. Esa es la diferencia que hay entre el cristianismo y las demás corrientes religiosas. Sí. El islámico nace islámico, crece islámico y se muere islámico. El budista nace budista, crece budista y se muere budista. El católico nace católico, crece católico y se muere católico. ¿Sí? En el cristianismo no es así. Porque en el desarrollo de su vida tiene que tener un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal con Dios produce en la vida del individuo un milagro, que es la transformación, que es la que produce o activa la fe y la conciencia acerca de qué está bien y qué está mal y cuál es la solución y en quién está. Entonces, el hecho de que un niño nazca en la iglesia, crezca y mañana sea adolescente y simplemente que por ser hijo de cristianos se va a bautizar, eso no le garantiza salvación al muchacho. Porque él necesita un milagro en su vida. Y él personalmente tiene que reconocer. Y es él el que tiene que decir, yo quiero que me bautice. Exacto, es él el que pide. Cuando a la iglesia llegan jóvenes, adolescentes, y llega el momento del santo bautismo, yo siempre le pregunto a la persona, ¿por qué quiere bautizarse? ¿Para qué quiere bautizarse? Entonces, si uno de esos candidatos me dijera, no, es que mi mamá es cristiana y mi papá es cristiano y ellos me dicen que me bautice, no, yo no lo bautizo. Exacto. ¿Cuándo lo bautizaré? Cuando él me diga, lo que pasa es que yo he entendido que necesito ser salvo por la obra de Jesucristo. Amén. Yo soy un pecador y necesito el bautismo para el perdón de mis pecados. Eso me dice a mí que la persona ya tiene conciencia de ¿qué? De pecado. Y que además sabe cuál es la solución. Entonces yo lo bautizaré. Pero si me dice, no, pues yo lo voy a hacer porque tengo muchos amiguitos. O porque es que hoy se va a bautizar el mejor amigo. O porque es que mis padres me obligan. O porque toda mi familia se va a bautizar hoy. Lo siento, no puedo bautizarlo. Exacto. Porque el bautismo es para perdón de pecados. Y si una persona no tiene conciencia de que es pecador, que necesita un Salvador y que además sabe que el Salvador es Jesucristo, y esta persona se va a bautizar sin ese conocimiento, no debe ser bautizado. Recuerde, la salvación no es una herencia, es un milagro. Amén. Y no es a través de padres e hijos. Los padres contribuyen con la formación y la información y el ejemplo para que los hijos entiendan que hay un Dios. Pero el milagro lo hace Dios en los muchachos. Pastor, entonces, porque dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque el principio está claro, cree. Y resulta de que para que una persona pueda ser bautizada, tiene que creer. Vaya por todo el mundo y predique el evangelio, el que crea. Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Si una persona no cree, si una persona no se arrepiente de sus pecados, no hay milagro, entonces no se puede bautizar. Aquí cuando la Biblia habla, cree en el Señor Jesucristo. Es una promesa. Es un caso único
que se dio en un momento y que además tuvo el resultado en la enseñanza apostólica cuando están sentados a la mesa, ellos les comparten, la familia está y todos llegan a la conclusión que la única salida es Dios. Pastor, pero en su caso, por ejemplo, en tu familia, que todos creyentes, nueras, yernos, ¿no es esa promesa que se cumplió allí? Podemos aferrarnos y además yo creo que si Dios salvó a una familia, ¿por qué no puede salvar la mía? Pero no es la regla. Porque puede darse que una familia, teniendo los mejores padres cristianos, parte de la familia convertida y siendo excelentes creyentes, uno de ellos, a pesar de escuchar la oferta divina, exacto, y de tener los mejores ejemplos y de ver la obra de Dios, es renuente al llamado de Dios. No es que Dios no quiera salvarlo o que Dios no pueda salvarlo, sino que él sabe, la persona sabe que Dios ha hecho un milagro en su familia, en su hermano, en sus padres. Pero él dice, no, yo por ahí no voy a caminar. No es porque Dios no quiera, sino porque el individuo no quiere. Entonces, si se pierde no es porque Dios lo tuviera para condenación, sino que a pesar de tener la oportunidad, él no quiso entrar.